Hola, hoy vamos a hablar de probióticos y prebióticos, porque no está claro estos dos conceptos, así que vamos a aclararlo perfectamente. Hay mucha confusión en esto. Vamos a ver cómo se toman, cuándo, cómo tomarlos. Vamos a ver qué probióticos hay y vamos a ver qué dosis hay que tomar. ¿Qué alimentos tienen estos probióticos y estos prebióticos? ¿Qué bacterias son? ¿Qué microorganismos son? Y por supuesto, ¿podemos tomar toda la dosis que queramos? ¿Podemos hacerlo? Eso lo vamos a ver también. Y por supuesto, sus múltiples beneficios, porque tiene un montón de beneficios. Desde tratamiento de diarrea del viajero, o diarrea por antibióticos, tratamiento del colon irritable, también para tratar cálculos renales, infecciones urogenitales, pancreatitis, encefalopatía hepática también, hígado graso no alcohólico, tratamiento de Helicobacter pylori, también tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo Crohn o colitis ulcerosa, sobrecrecimiento bacteriano, prevención de determinado tipo de cánceres, reduce el colesterol de una manera significativa, intolerancia a la lactosa, caries dental, enterocolitis necrotizante, también hay estudios sobre el tratamiento de esto. Pero es que también ayudan a absorber determinado tipo de nutrientes, vitaminas, minerales. Aumenta y potencia el sistema inmune. Favorece la digestión. Se está utilizando incluso también en pérdida de peso. Tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. Incluso también hay estudios sobre tratamiento de depresión y ansiedad. Como veis, son muy completos, las acciones son muchas. Lo vamos a ver detalladamente y vamos a ver la composición y vamos a ver qué dosis hay que tomar, porque es muy importante, es muy importante la dosis. No os lo perdáis, está muy interesante el tema. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué son los probióticos y los prebióticos? Vamos a ver las diferencias, vamos a ver definiciones para que nos quede claro. Bien, empezamos por los probióticos. Son preparados o productos que contienen cepas de microorganismos viables en cantidad suficiente como para alterar la microflora en algún compartimento de nuestro organismo. Por implantación, por colonización, crecen todas estas bacterias y además produce efectos beneficiosos en nuestro organismo. Esa es la definición de probióticos. Y ahora vamos a ver qué son prebióticos. Bien, son ingredientes de los alimentos no digeribles que producen un efecto beneficioso en nuestro organismo, estimulando selectivamente el crecimiento y o la actividad de un tipo o un número limitado de bacterias en el colon. Para que lo entendáis, es la comida que necesitan las bacterias. Y son componentes de fibras que son no digeribles, que nosotros no la digerimos, pero es la comida que tienen estas bacterias. Por ejemplo, fructooligosacáridos y la inulina para el crecimiento de bifidobacterias. ¿Ok? Y entonces me podéis preguntar, ¿es lo mismo que fibra dietética? No, no es lo mismo. La fibra dietética tiene prebióticos, pero no todos los componentes de la fibra dietética son prebióticos. ¿Por qué? Porque la fibra dietética tiene componentes que no estimulan el crecimiento de bacterias. Y prebióticos, por definición, lo que hacen es estimular el crecimiento de bacterias, de un determinado tipo de bacterias. Esa es la diferencia entre prebióticos y probióticos y fibra dietética. Bien, podéis encontrar también otra cosa, que es los simbióticos. A los simbióticos se llama a la mezcla de
probióticos y prebióticos. Las dos cosas juntas en un producto. Simplemente eso. ¿Ok? Bien, hace unos 100 años un ruso, Gia Mechnikov, del Instituto Pasteur de París, fue quien se dio cuenta que la gente que consumía productos fermentados de la leche que contenían lactobacillus vio que mejoraban las bacterias intestinales y se producían una serie de beneficios. ¿Ok? Bien, vamos a ver algo muy interesante, que es la composición. Y vamos a empezar por los probióticos. Vamos a ver qué bacterias son para que cuando compréis un producto lo podáis identificar. Bien, tienen que estar vivos y en cantidad suficiente, importante. Y son importantes las cepas de una misma especie. ¿Por qué? Pues porque cada cepa, aunque sea la misma especie, cada cepa tiene unos estudios diferentes y no son extrapolables los resultados de una cepa a otra. Una cepa puede ser más beneficiosa que otra. Entonces, podéis encontrar el Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, pero de una cepa determinada, que suele venir con una numeración después que indica la cepa. ¿Ok? Bien, vemos bacterias, por ejemplo, bacterias y levaduras. Saccharomyces boulardii. Esta, la acción principal es el tratamiento de diarrea del viajero y diarrea por antibióticos. Es efectiva en esto. Lactobacillus rhamnosus, lo podéis encontrar como LGG. Tratamiento de diarreas, incluso tratamiento de acné, tratamiento de candidiasis y tratamiento incluso de eczemas. Bifidobacterium bifidum, principalmente ayuda a hacer la digestión. Lactobacillus plantarum, y lo podéis encontrar esta con un número, una numeración, el 299, es lo que os digo, cada cepa es diferente y la acción es diferente. Lactobacillus sporogenes, Enterococcus SF68, otra vez, el tema de cepas. Bifidobacterium lactis, que os los podéis encontrar también con una numeración, BB12, indicando las diferentes cepas. Esta principalmente también es para tratamiento de diarrea del viajero y diarrea por antibióticos. Lactobacillus reuteri. Está en boca, está en estómago y está en intestino delgado. Y es interesante porque trata la infección por Helicobacter pylori. Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum, o lo podéis encontrar con una numeración, BB536, tema de cepas. Y es interesante para eliminar toxinas. Lactobacillus acidophilus, muy interesante. Ayuda a hacer la digestión, ayuda a la absorción de nutrientes, tanto vitaminas como minerales, muy interesante. También Escherichia coli, Nisle 1917. Ya os digo que siempre hay una coletilla al final que nos indica qué tipo de cepa, no solo la especie. Y Bifidobacterium animalis, principalmente para potenciar el sistema inmune. Lactobacillus fermentum, neutraliza toxinas. Bifidobacterium breve, combate infecciones bacterianas tanto en el colon como vaginales. Bien, ahora vamos a ver qué composiciones, qué sustancias son prebióticos. Por si lo leéis, que a veces cuando compráis probióticos y prebióticos, ahí vienen tanto los probióticos, estas bacterias que hemos hablado, como los prebióticos, qué componentes son. Por ejemplo, fructooligosacáridos, también galactooligosacáridos, también la inulina es muy importante, transgalactooligosacáridos, oligofructosa inulina, la lactulosa también, fibra de avena, cebada germinada rica en hemicelulosa, goma guar hidrolizada, almidón resistente,
plantago ovata, beta-glucanos, pectina. Bien, esto es la composición de probióticos y prebióticos, para que cuando compréis un producto sepáis lo que tiene. Bien, vamos a ver rápidamente las funciones, que son muchas, las funciones y los usos de probióticos y prebióticos. Tratamiento de diarrea del viajero y también diarrea por antibióticos, colon irritable, cálculos renales, infecciones urogenitales, pancreatitis, encefalopatía hepática, hígado graso no alcohólico, tratamiento de Helicobacter pylori, tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, colitis ulcerosa, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, el SIBO, prevención de cánceres, reducción del colesterol, tratamiento de la intolerancia a la lactosa, evitan caries, tratamiento de enterocolitis necrosante, ayudan a absorber vitaminas y minerales, por ejemplo, vitaminas del complejo B, también calcio y hierro, favorecen la digestión, potencian el sistema inmune, tratamiento de depresión y ansiedad, ayudan a perder peso, ayudan a reducir las alergias, ayudan a el tratamiento de dermatitis atópica. Bien, vamos a las dosis. Dosis, qué suplementos os podéis encontrar en el mercado, qué mecanismos de acción tienen. Vamos a ver un poco todo esto. Bien, vamos a ver la dosis, porque os lo encontráis con unos números y unas letras que os podéis confundir. Esto de UFC, ¿qué es? Os vais a encontrar un número muy elevado y al final pone UFC. ¿Esto qué es? Bien, por definición, no puede haber menos de 10 elevado a 9 UFC. 10 elevado a 9 es un 1 y 9 ceros, ¿no? ¿Qué es esto de UFC? Pues son las siglas de unidades formadoras de colonias. Se refiere a bacterias, a unidades de bacterias que pueden formar una colonia porque están vivas y además tienen que ser seguras mediante estudios tanto in vivo como in vitro. Entonces esto significa estas cifras. Menos de 10 elevado a 9 UFC no es un buen producto. Menos no. Tiene que ser esa cifra o más. ¿Ok? Entonces, UFC es el indicador de la cantidad de microorganismos vivos que hay en una muestra, que son unidades formadoras de colonias. ¿Ok? Y os lo vais a encontrar los probióticos y prebióticos de muchas formas, en líquido, en polvo, en comprimidos, en cápsulas, pero lo importante no es la forma en la que lo estáis tomando, sino el número de UFC y el número de cepas de bacterias, todas estas bacterias que hemos hablado antes, porque como veis, cada una hace una cosa diferente. Entonces lo que nos interesa es tener varias, no solo una, tener varias para tener varios beneficios. ¿Ok? Bien, además, este producto que tiene probióticos y prebióticos deben resistir las condiciones de la acidez del estómago, de la saliva, porque la saliva es bactericida, de las secreciones pancreáticas, de las secreciones biliares. Tienen que resistir todo esto para que lleguen al intestino en condiciones. Tienen que tener la capacidad, estas bacterias, de unirse a las mucosas para competir con las bacterias patógenas, para que no dejar que estos patógenos se unan a estas mucosas. Tienen que producir compuestos antimicrobianos que destruyan estas bacterias patógenas o estos virus. Por ejemplo, las bacteriocinas, que se llaman, que lo que hacen es eso, destruir bacterias patógenas. Y también no solo impiden la unión de patógenos a las mucosas, sino que ellas mismas se unen a los patógenos para impedir su acción. Y además producen una inmunomodulación. Y hay determinado tipo de bacterias, levaduras, que actúan directamente en las infecciones vaginales.
Bien, empezamos con los beneficios, que son 20. El primero, fortalece el sistema inmune. Bien, modula la respuesta inmune, no solo en el intestino, sino en todo el organismo. Aumentan los niveles de inmunoglobulinas y linfocitos. Protegen del consumo de antibióticos. Tratan diarreas, incluso también gripes, por este aumento de la inmunidad. Favorece, por esta secreción de anticuerpos, la producción de anticuerpos frente a una vacuna. Aumenta la respuesta a vacunas. Acción bastante importante. Bien, ¿y qué bacterias potencian el sistema inmune? ¿Y qué prebióticos? Por ejemplo, prebióticos, la oligofructosa. Y en cuanto a probióticos, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus reuteri y Lactobacillus acidophilus. Tratamiento de diarreas, por ejemplo, con Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium lactis. Tratamiento de diarreas agudas por infecciones, y no solo estoy hablando de bacterias, sino virus, por ejemplo, rotavirus, y de bacterias, por ejemplo, salmonella, incluso. Y tratamiento de las diarreas por antibióticos. El problema de tomar antibióticos es que destruyen la flora intestinal, y esto hace que las bacterias patógenas puedan proliferar, porque ya no hay competencia. Esto que hablábamos antes. Y entonces vienen bacterias patógenas que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, Clostridium difficile. Bien, otro beneficio, tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales. Estamos hablando de Crohn, estamos hablando de colitis ulcerosa, estamos hablando de pouchitis. En pouchitis previenen ataques y recaídas. En colitis ulcerosa son seguras y están dando resultados. La que más difícil es tratar, la enfermedad inflamatoria intestinal, es el Crohn, aunque sí que hay estudios con resultados positivos. Y se están tratando con lactobacillus y bifidobacterias, porque reducen los síntomas, porque reducen la inflamación. Sí, tienen efecto antiinflamatorio. Bien, siguiente beneficio, tratamiento de Helicobacter pylori, que producen úlceras y también cáncer. También producen cáncer. Y también producen gastritis. Es una bacteria que puede ser peligrosa. Y se trata, ya lo hemos dicho antes, sobre todo con Lactobacillus reuteri. Es efectiva frente a Helicobacter pylori. Y hay estudios sobre tratamiento con probióticos de Helicobacter pylori. Reducen las enfermedades, evidentemente las enfermedades secundarias que produce esta bacteria. Y aumenta la tasa de erradicación. Todo esto lo dicen los estudios. Siguiente beneficio. Prevención de cáncer de colon con lactobacillus y bifidobacterias. ¿Y qué es lo que hacen? Pues controlan a las bacterias patógenas, y no solo controlan las bacterias patógenas, sino la producción de sustancias carcinogénicas que pueden llevar a un cáncer de colon. Pues bien, controlan la secreción de estas sustancias, reducen sus niveles, y es más interesante tomar probióticos y prebióticos a la vez, porque estamos tomando los probióticos y le estamos dando el alimento para que puedan crecer. Acordaros que son unidades formadoras de colonias, son bacterias que tienen que formar, cada una de ellas una colonia, tienen que crecer. Y en estudios se ha visto una mejora de los biomarcadores del cáncer colorectal. Bien, otro beneficio, tratamiento de alergias, sí, de alergias, tanto alergias alimentarias como alergias a polen, por ejemplo, dermatitis atópica también, alergias a ácaros, por ejemplo, tratamiento del asma. En embarazo y lactancia puede ser beneficioso porque puede hacer que el bebé tenga menos alergias.
Lo que pasa que para tomar en embarazo y en lactancia necesita control médico. Bien, tratamiento del colon irritable. Están saliendo un montón de productos ahora para tratar el colon irritable y todos, prácticamente todos, tienen probióticos y prebióticos. Reduce la hinchazón que produce esta enfermedad, reduce la flatulencia, reduce el dolor, mejora la calidad de vida. El efecto de los probióticos y prebióticos sobre el colon irritable es bastante importante. Vamos a ver qué probióticos y prebióticos se tratan, con cuáles de ellos se trata el colon irritable. Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis y Bifidobacterium animalis, por ejemplo. Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces boulardii, una levadura, y fructooligosacáridos y galactosacáridos en cuanto a prebióticos. Siguiente beneficio, reducen el colesterol, reducen las LDL, aumentan las HDL. Y sobre todo es importante este tratamiento en personas que no responden a la dieta. Incluso con dieta no les baja el colesterol. Pues bien, probióticos y prebióticos puede ser un tratamiento importante. Transforman este colesterol en coprostanol, que se elimina por heces. Y también inhiben la síntesis hepática de colesterol. Y tienen otra acción también, hidrolizan ácidos biliares que lo que hacen es coprecipitar con el colesterol. Ayudan también a eliminarlo de esa forma. Como veis, tienen varios mecanismos de acción sobre la bajada de colesterol y la acción es importante. Bien, prevención de infecciones urinarias y sobre todo en mujeres. Se trata sobre todo con lactobacillus y es interesante hacerlo directamente, tratamiento directo, vía vaginal. De lo que se trata es de restablecer la flora vaginal para que no haya infecciones. Si la flora vaginal está bien, no va a haber infecciones. Sobre todo las infecciones suelen ser por E. coli, Escherichia coli. Protege también del desarrollo de vaginitis, que ocurren por infecciones de bacterias y levaduras, y sobre todo en el tratamiento por antibióticos. Pero no solo de infecciones urinarias, sino también prevención de la formación de cálculos renales. ¿Por qué? Porque producen una degradación intestinal de oxalatos, que son los que producen estos cálculos. Y lo hacen sobre todo, sí, estos lactobacillus, varios tipos de lactobacillus. Bien, siguiente beneficio, protección frente a infecciones respiratorias. Porque potencian la acción de los macrófagos alveolares que combaten determinado tipo de infecciones. Prevención de sinusitis, otitis, bronquitis, neumonías, un montón de infecciones. Y especialmente tanto en niños como en inmunodeprimidos. Bien, siguiente beneficio, intolerancia a la lactosa. Producen una sustancia que se llama beta-galactosidasa y esta sustancia lo que hace es digerir la lactosa. Acción muy importante y por lo tanto reduce los síntomas de la intolerancia a la lactosa, tanto diarreas como flatulencia, como dolor abdominal, Streptococcus, Thermophilus, Lactobacillus deubrechi. Concretamente con el Streptococcus thermophilus hay un estudio sobre un determinado grupo de población que consumían mucho yogur y se vio los efectos beneficiosos sobre la intolerancia a la lactosa. Bien, siguiente beneficio, tratamiento del hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis. Y de esto hay ensayos clínicos tanto en adultos como en niños y se ha visto una mejora de los marcadores hepáticos sanguíneos, las transaminasas, ALT y AST. Y también es importante la acción que hemos dicho antes, para que tengamos un hígado sano, la reducción del colesterol. Bien, siguiente beneficio, tratamiento de los cólicos de lactantes. Y hay estudios con Lactobacillus reuteri
y Bifidobacterium animalis. Y se ha visto que reduce el tiempo de llanto de los lactantes. Este factor es un indicativo importante de que el tratamiento funciona. En casi todos los productos, para tratar los cólicos de lactantes, vais a encontrar sobre todo Lactobacillus reuteri, porque la acción es importante. Bien, encefalopatía hepática, tratamiento de esta encefalopatía hepática, y se hace sobre todo con prebióticos, y concretamente con lactulosa. Mejoran la calidad de vida y mejoran las concentraciones plasmáticas de amoníaco. Y es más interesante todavía unir este prebiótico, esta lactulosa, a probióticos. Tomar las dos cosas. Siguiente beneficio, tratamiento de depresión y ansiedad, con Lactobacillus y Bifidobacterium. Como veis, son los dos probióticos más importantes. Bien, y se han hecho estudios sobre esto. Y dijimos que menos de 10 elevado a 9 UFC no era interesante. Con los estudios se ha llegado a 10 elevado a 10 UFC. Y se han visto resultados muy positivos en el tratamiento de la depresión y ansiedad. Y también tratamientos en TEA y TOC. TEA, trastorno del espectro autista, y TOC, buenos resultados en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Este estudio se hizo durante 4 semanas. Hay otros estudios que dan los mismos resultados. Hay otro estudio, por ejemplo, de 6 semanas, tratamiento con probióticos, incluso con probióticos tomando yogur. Hay un estudio también. Y se ha visto una mejora de determinadas enfermedades mentales, una mejora de la salud mental. Enterocolitis necrotizante, tratamiento. Sobre todo esta enfermedad puede ocurrir en neonatos prematuros. Y se ha visto que el tratamiento con probióticos mejora esta enfermedad, previene esta enfermedad. Y hay cifras incluso de reducción del riesgo de fallecimiento, prevención de esta enfermedad, así que es algo a tener en cuenta. Bien, tratamiento de obesidad y enfermedades asociadas, inflamaciones asociadas, diabetes asociada, resistencia a la insulina asociada. Estamos hablando que el 53% o más de la población mundial tiene exceso de grasa en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Bien, este aumento de triglicéridos en el tejido adiposo producen determinado tipo de sustancias, adipoquinas, que entre otras cosas, estas adipoquinas lo que hacen es aumentar las sustancias, los factores inflamatorios. Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa, lo podéis encontrar escrito, y muchos más factores inflamatorios. Esto es lo que hace tener exceso de grasa, sobre todo en la zona abdominal. Bien, pero no solo produce estas inflamaciones y enfermedades inflamatorias, sino también resistencia a la insulina que termina en una diabetes tipo 2. Pues bien, tanto los probióticos como los prebióticos intervienen en el metabolismo energético y en el metabolismo de lípidos. Evitan la acumulación de lípidos, aumentan la inmunidad, reducen la resistencia a la insulina, para que no termine en una diabetes tipo 2. Pero es que también intervienen en el metabolismo de la glucosa, controlan la glucemia, la glucosa en sangre. Bien, tratamiento de estreñimiento también. Por ejemplo, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve y Bifidobacterium lactis, por ejemplo, estas bacterias. Incrementan la frecuencia de las evacuaciones y reducen el dolor abdominal. Es un buen tratamiento para el estreñimiento. Bien, es un buen suplemento para fibrosis quística,
Por ejemplo, con Lactobacillus rhamnosus. Disminuye las infecciones respiratorias graves, aumenta la inmunidad, reduce la inflamación intestinal asociada a esta enfermedad. Es un buen suplemento para fibrosis quística. Hay estudios sobre todo esto. Prevención de caries dental. Sí, es otro efecto de los probióticos. Concretamente vamos a hablar de Lactobacillus rhamnosus. ¿Qué ocurre en la caries dental? Sobre todo, Streptococcus mutans es una bacteria que es la que produce las caries dentales. Básicamente esta. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo previene las caries? Bien, Streptococcus mutans, esta bacteria, lo que hace es adherirse y destruir el diente, producir la caries. Pues bien, Lactobacillus rhamnosus lo que hace es competir con esta bacteria, impedir la adherencia de Streptococcus mutans al diente. Y así lo que hace es impedir la acción. Y los estudios hablan de una reducción del riesgo de caries bastante importante. Bien, ¿existen efectos secundarios con probióticos y prebióticos? Pueden existir efectos secundarios, son muy seguros. En personas sanas no hay problemas. Pero, por ejemplo, en personas que están intubadas con catéteres, podría haber cierto peligro. Sobre todo con Lactobacillus bifidobacterias, porque se ha visto casos, estamos hablando de personas enfermas que están intubadas, se han visto casos, por ejemplo, de endocarditis, se han visto casos de neumonías y se han visto casos de meningitis, así que en cierto tipo de enfermedades o en personas inmunodeprimidas tiene que haber un control médico, no lo pueden tomar por su cuenta. Por ejemplo, concretamente, Saccharomyces boulardii, hay que tener cierta precaución en inmunodeprimidos porque puede provocar infecciones. Bien, ahora vamos a ver algo muy interesante. No os vayáis porque es muy interesante. Vamos a ver qué alimentos tienen probióticos, qué alimentos tienen prebióticos y qué alimentos debemos evitar. ¿Ok? Así que, atentos. Yogur natural, ojo, natural, sin azúcar, sin sabores, yogur natural. Kéfir, leche fermentada, kombucha, productos fermentados a base de soja, miso, natto, todos estos. También productos fermentados a base de hortalizas, por ejemplo. Pepinillos fermentados llevan probióticos. La masa madre con la que hacemos el pan, levaduras naturales. Quesos, por ejemplo, cabrales y roquefort llevan probióticos. Kimchi. El kimchi es el chucrut que tienen los coreanos. Es algo parecido. Pero hay más, que estos a lo mejor no los conocéis tanto. Vinagre de manzana, aceitunas, suero de mantequilla. Y también importante, microalgas, espirulina, clorela, importantes como probióticos. Vamos a hablar del chocolate, que lo vamos a nombrar también ahora en prebióticos, pero es que la acción del chocolate es importante, no porque tenga probióticos, porque no los tiene, sino que favorece el crecimiento de estos probióticos. Acción importante del chocolate. Bien, vamos a ver los alimentos que llevan prebióticos. Por ejemplo, diente de león, alcachofa, ajo, cebollas, puerros, espárragos, cereales, concretamente cebada y avena, achicoria, setas, manzana, lentejas, maíz, plátanos, miel, patata, soja. Nombro otra vez el cacao. Importante la acción del cacao. Bien, muy interesante ahora. Todos atentos. ¿Qué alimentos o bebidas debo evitar para mejorar mi flora? Para que los probióticos actúen más y para que mi flora intestinal esté mejor. ¿Qué debo evitar? Y también para que el sistema inmune esté mejor. ¿Qué alimentos debo evitar?
Bebidas gaseosas, nada interesantes. Alcohol. Controlar la sal. Ojo con los azúcares. Azúcares simples. Reducir los azúcares. Reducir la cafeína. Bebidas azucaradas. No, hay que controlar los azúcares. Ultraprocesados en general. No, no es interesante. Llevan un montón de productos. Llevan azúcares, llevan harinas, llevan cosas que no nos interesan, que destruyen nuestra flora. Edulcorantes artificiales, controlar, destruye la flora. Exceso de grasa, no nos pasemos en grasas, hay que controlar. Carnes procesadas, mucho proceso en las carnes le añaden sustancias que nos pueden perjudicar. Helados, controlar los helados. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas grasas y muchas veces son grasas trans. Ojo con las grasas trans, tenéis que leer la composición de lo que estáis comprando porque no debe haber grasas trans. Entre otras cosas, destruyen la flora también. Y, ojo, control de las harinas refinadas. Harina integral es más interesante. Harinas refinadas, control. Bien, conclusiones. Probióticos y prebióticos. Los probióticos son las bacterias que debemos de tomar para reponer nuestra flora. Y los prebióticos son el alimento para que estas bacterias crezcan. Esa es la diferencia. Como veis, tiene un montón de beneficios. Tiene un montón, hemos hablado de 20 beneficios, tratamiento de enfermedades, por ejemplo, enterocolitis necrotizante, tratamiento de diarreas, tanto por antibióticos como diarrea del viajero, cálculos renales, infecciones urinarias, incluso tratamiento de depresión y ansiedad, hemos hablado, interesante en autistas, determinado tipo de enfermedades mentales, tratamiento de infecciones respiratorias, prevención de cáncer de colon. Hemos hablado de 20 beneficios, son muy importantes los probióticos y los prebióticos. Es algo a tener en cuenta, son seguros, pero siempre hay que controlar, sobre todo en inmunodeprimidos o gente que está intubada, que tiene algún tipo de problema. Así que siempre con control de vuestro médico, de vuestro farmacéutico, o me lo consultáis a mí. Incluso hemos hablado de tratamiento de colon irritable e infecciones de Helicobacter pylori, estudios que hay sobre todo esto. Así que probióticos y prebióticos importantes, controlar la ingesta, tenéis que tomarlos. Hemos hablado de alimentos, tanto con probióticos como prebióticos. Y hemos hablado de lo que no debemos tomar para mejorar nuestra flora. Y hemos hablado de las bacterias que tienen que tener los probióticos. Importante, repasaros el vídeo y mirar las bacterias. Y hemos hablado de la dosis, de las famosas unidades formadoras de colonias, UFC. Menos de 10 elevado a 9, no interesante. ¿Ok? Ya sabéis, si tenéis alguna duda, me lo decís en comentarios, sin ningún problema. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos estos vídeos que vamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales, me vais a ayudar mucho a mí y a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.